Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Vamos a hablar de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y por excelencia este texto se ha usado para hablar de la adoración que le rindieron a Jesús cuando entró a Jerusalén. De hecho, como que seguimos permeados, aunque nos convertimos en cristianos evangélicos, seguimos permeados con la tradición y con la religión romana, católico-romana, donde el Domingo de Ramos es una gran celebración y donde todo el mundo se pone de acuerdo para recibir al Rey que va a dar su vida por nosotros. Pensamos que Jerusalén conocía lo que estaba sucediendo, pero Jerusalén y toda la ciudad de Jerusalén eran personas que cambiaban muy fácilmente de pensar. Eso se llama ahora ¿cómo? Cuando uno piensa una cosa y luego piensa otra. Bipolares. O sea, o Jerusalén entera era bipolar o realmente no entendían lo que estaban haciendo. Porque ustedes recuerdan lo que va a pasar. A continuación vamos a leer Juan 12, desde el verso 12 al 19, donde habla precisamente de cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero no me gustaría comenzar esta lectura del día de hoy sin que leyéramos algo que está en Lucas 19, desde el verso 41 al 42, que nos habla de lo que hace el Señor Jesús previo a entrar a Jerusalén. Por eso es tan importante, como lo hablábamos 8 días atrás, de leer los evangelios sinópticos cuando hablan de una misma situación o de un mismo evento en otros evangelios, porque los evangelios nos complementan la historia, ¿ok? Juan va a hablar de la entrada a Jerusalén, lo que dice desde el verso 12 al 19, pero Lucas nos ilustra lo que hace el Señor Jesús antes de entrar a Jerusalén. Y miren lo que dice Lucas 19, del 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Este pasaje nos da otro panorama de este evento, porque vemos a un Jesús llorando sobre la ciudad, porque la ciudad que no entiende. Él dice: si conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. ¿Qué estaba pasando ese día? Jesús estaba llegando a la ciudad, y de esa ciudad, escúchenme bien, no iba a salir vivo. O bueno, técnicamente iba a ser crucificado fuera de la ciudad, en el monte Calvario, pero no iba a salir de esa zona como eventos atrás lo había hecho, y lo vamos a ver más adelante, sino que él iba consciente de que iba a morir allí. Y él no ve él sabe lo que va a suceder en Jerusalén. Él sabe que lo van a recibir con jolgorio, con palmas en las manos, van a gritar que es el rey. O sea, él sabe todo eso. Pero antes de entrar allí, él llora. Porque esa gente con palmas en sus manos, porque esa gente que le dice Hosana, porque esa gente que le dice bendito el que viene en el nombre del Señor, toda esa gente no entiende quién es él. Y por esa razón, esa adoración, escúchenme bien, es falsa. Siempre nos han enseñado que este pasaje simboliza una verdadera adoración. Y aquí quiero donde reflexionemos a lo que dice Juan 4, lo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Él le dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu significa que entiendan qué clase de Dios es Dios. Dios es espíritu, dice él. Y en espíritu y en verdad es necesario que le adore. En espíritu significa que yo no puedo adorar al Señor sin la guía del Espíritu Santo. Y en verdad significa que yo no puedo rendirle una verdadera adoración al Señor alejado de las Escrituras. Y este pasaje se le ha dado una mala interpretación por mucho tiempo, porque hemos visto en él lo que nos parece, no lo que dicen las Escrituras. Díganme cuándo nos retrocedimos a reflexionar lo que dice Lucas 19.
Y en vez de ver al Señor alegre por ese evento, llora porque la gente que a continuación lo va a recibir con mucha alegría está envanecida, está ciega. Piensan que Jesús es un tipo de Cristo que no es. Pero no me voy a adelantar. Creo que se ha logrado captar su atención y creo que ya entendemos la necesidad de que el Espíritu Santo nos ilumine el día de hoy para comprender verdaderamente lo que dice la Escritura. ¿Amén? Vamos a leer entonces el pasaje. Juan 12, del 12 al 19 dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta gran señal. Amén y amén. Hermanos, el tiempo del Señor Jesucristo ha llegado. Nos ha tomado 12 capítulos llegar a este momento. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo el Señor en muchas oportunidades había evitado ponerse al alcance de aquellos que habían querido prenderle y matarlo. Él en muchas oportunidades había evitado que lo atraparan. Por ejemplo, Juan 7:1, no lo busquen, yo se los leo, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Nos estamos dando cuenta que el Señor está evitando que lo atrapen. Juan 10 del 39 al 40 dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde estaba primero y había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y también lo vemos en Juan 11:54, que lo vimos hace 2 semanas atrás. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de allí a la región continua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Vemos cómo en 3 años, después de que se vuelve un objetivo militar Jesús, o sea, ese es un objetivo de los líderes judíos, quieren matarlo, ¿él qué hace? Él evita dar papaya. Él evita estar en una situación donde lo puedan atrapar. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Pero su tiempo había llegado. Había llegado el momento donde él iba a ir a Jerusalén en una Pascua y donde iba a entregar, donde iba a ofrecer un sacrificio. Pero no cualquier sacrificio. Él era el sacerdote perfecto, que iba a ofrecer el sacrificio perfecto, en el momento perfecto que era la Pascua. Pero ¿qué es lo maravilloso del asunto? Que él es un sacerdote único. ¿Saben por qué? Porque oficia el sacrificio perfecto, y el sacrificio perfecto es él mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo ha hecho Juan el Bautista. Amén. Y por eso ha llegado el tiempo. Y por eso él dice estas palabras. Lucas 9:51 dice esto: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese término, afirmó su rostro, es: llegó el día que llegó. Y para esto he nacido, para esto fue que vine al mundo. Y fue a Jerusalén. Y Juan 12:23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Venía a ofrecer el sacrificio perfecto en la casa. Amén. Había llegado el tiempo. Nos ha tomado 12 capítulos llegar a este momento. Esto es lo maravilloso de la predicación expositiva, de predicar verso a verso, porque todo lo que hemos hablado nos ha traído a este momento, ¿ok? Y cuando les digo que todo lo que hemos hablado nos ha traído a este momento, uno tiene que entender por qué el fenómeno de que tanta gente reciba al Señor Jesús. A veces uno leía antes la Biblia de manera mágica, y uno pensaba que de manera mágica el Señor había convocado a todo ese pueblo. De manera mágica, ese pueblo un día lo amó, y de manera mágica, 4 días después lo dio. ¿Me entienden? Así a veces uno interpretaba la Biblia. Pero no, todo tiene una razón de ser.
¿Por qué razón hay tanta gente en Jerusalén? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer el texto y vamos a irnos a ese momento. Acuérdense que vamos a leer la Biblia de manera como existencial, verso a verso, y vamos a tratar de comprender, de desenmarañar, de poder comprender con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con la ayuda de la hermenéutica, poder ver qué es lo que dice el pasaje. Amén. Verso 12. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. El apóstol Juan nos dice que el domingo era el día después de la cena que estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esa cena, ¿cuándo se hizo? Se hizo la noche en que terminaba el día de reposo y comenzaba el primer día de la semana, ¿me comprenden? Entonces esto es maravilloso. Recordemos que ese día de reposo era el último día de reposo como ellos lo podían ver, porque de ahí en adelante, ¿cuál va a ser el día por excelencia del Señor? El domingo, porque se va a suscitar ¿qué en ese día? La resurrección, ¿me comprenden? Entonces estamos viendo que es el último día como que va a haber esa situación. 8 días después ellos van a estar en un día de reposo, pero van a estar llorando la muerte del Señor, a portas de que Él resucite y sea algo maravilloso. Al día siguiente de esa cena, Jesús está encaminándose para Jerusalén. Y lo tremendo es que, entendemos, Betania quedaba 3 kilómetros. 3 kilómetros en cuánto tiempo se camina, era muy cerca. De hecho, a Betania la tenían como una ciudad de albergue cuando llegaba la Pascua, porque no cabía la gente atestada, que verificábamos a ver cuánta gente se acumulaba en Jerusalén. Y Betania era una provincia muy cercana, 3 kilómetros que tú los caminas en ¿qué? 15 minutos, media hora, 3 kilómetros, y la gente se quedaba allí mientras estaban en las fiestas. Así que cuando Jesús se encamina a Jerusalén, lo está acompañando una gran multitud de gente. ¿Por qué? Juan 12:9 dice lo siguiente: gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Estamos hablando de Juan 12:9, que fue la anterior predicación. Estamos hablando de que muchos judíos fueron donde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En Betania. ¿Y fueron por qué? ¿Qué pasó antes de lo que vimos hace 8 días? ¿Qué pasó antes? La muerte. ¿Pero qué fue? ¿Por qué ellos vinieron? ¿Porque Lázaro se murió? No, porque Lázaro ¿qué? Resucitó. Muchos judíos, ahora cuando habla de judíos era de qué? Líderes religiosos, fueron a Betania a ver con sus propios ojos a Lázaro levantado. Es esa gran multitud de gente que hay allí, ¿ok? Entonces, esa es una gran multitud, pero no es la gran multitud que habla el verso 12, donde dice: el día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esas son otras grandes multitudes. Entonces, ¿cuáles son esas grandes multitudes? Esas grandes multitudes son las personas que han venido de diferentes latitudes fuera de Israel, que son o israelitas o practican la religión judía y viven en la diáspora, en la dispersión, o sea, viven en otras naciones fuera. Y en el día de la Pascua, de la celebración de la Pascua, en esa semana, ¿ellos qué hacían? Venían. La Pascua hace parte de una de las 3 fiestas llamadas peregrinas. A esa se le suma la de los tabernáculos y una más. Y lo maravilloso de estas fiestas es que la gente se movía del lugar donde vivía, no solo dentro de Israel, de Galilea y de Perea, de otros lugares, sino que también se movilizaban de fuera del país de Israel, ¿correcto? Y venían a la fiesta, o sea, que había gran multitud de personas llegando también a esa fiesta. Es de esas multitudes las que habla el pasaje, amén. Cuando dice grandes multitudes habían venido a la fiesta, se refiere a eso. William Barclay dice lo siguiente: donde quiera que viviera un judío, su ambición era celebrar una Pascua en Jerusalén. Hasta el día de hoy, y a lo largo de todas las edades, cuando los judíos celebran la Pascua en su lugar de residencia, puede ser en otro lugar, en otra latitud, ellos exclaman lo siguiente: este año la celebramos aquí, pero el que viene en Jerusalén. O sea, era un anhelo de cada persona que era judía, que era israelita. Su anhelo era celebrar la Pascua, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Allí estaba el templo, ya se podía hacer bien. El historiador Josefo, contemporáneo del Señor Jesucristo, nos deja referenciada una cita de las personas más o menos que asistieron a la fiesta de la Pascua. Miren lo que a una Pascua que se celebró allí. En cierta ocasión se hizo un censo de corderos, dice Flavio Josefo.
que se mataron para la fiesta de la Pascua, y se alcanzó la cifra de 250,000 corderos. Tenía que ser un mínimo de 10 personas por cordero. Así que si el número es correcto, tiene que haber habido una multitud de 2.700.000 personas, 2.700.000 personas en Jerusalén, en una fiesta de la Pascua de esa época. Eso es mucha gente. Ahora, a mí me parece exagerado lo que dice Flavio Josefo. ¿Saben por qué? Porque ¿saben cuántas personas vivían en Jerusalén? 35.000. O sea, 2.700.000 no caben en Jerusalén. En la Jerusalén de la que estamos hablando ahora, ¿no? No sé la de actual, pero la de esa época no cabía la gente. Entonces, vamos a hablar de pronto de una estadística un poco más cercana a la realidad, de un hombre que también es estudiado y escribe un libro sobre Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo, y él hace esta aclaración. Él se llama Joaquín Jeremías, y dice él, en la fiesta de la Pascua de Jerusalén pasaban a tener más de 130,000 personas, una ciudad que solo vivían 35,000. Esta es una estadística más modesta, pero igual sigue siendo mucha gente. 130,000 personas, ¿saben cuánto es? Es 300 veces más de lo que viven allí, 300% más de lo que viven allí. O sea, es mucha gente. ¿Cómo está Jerusalén en una Pascua? Atestada de personas. Aunque la cifra sea ya 2.700.000, o sea 130,000, lo que nos deja ver el pasaje cuando dice: grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Nos deja ver que grandes multitudes son grandes multitudes. Pues el pasaje dice: al oír que Jesús venía a Jerusalén. Es decir, esta Pascua no es como las Pascuas normales que habían celebrado en Jerusalén años atrás, que se celebraba anualmente. No. ¿Y por qué no es lo mismo? No es lo mismo por esta sencilla razón. Porque desde hace 3 años atrás, un galileo, según ellos, porque ellos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret, pero realmente es un judío, porque él había nacido en donde, en Belén, había estado caminando sobre la faz de la tierra haciendo ministerio 3 años, predicando el evangelio, predicando lo que como rabino él consideraba que era la verdad, porque él es la verdad. Y lo tremendo del asunto es que este rabino hacía señales que eran innegables de que él venía de parte de Dios. Y poco a poco, solo aquellas personas que habían sido escogidas para salvación iban a descubrir que ese rabino no solamente era un rabino y un gran maestro, que no solamente era un hombre con grandes poderes de parte de Dios, sino que él era el Hijo de Dios. Iban a descubrir que él no solamente era el Hijo de Dios, sino que él es ¿qué? Dios. Por eso esa Pascua es diferente a todas las Pascuas, porque él está allí y su tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué se celebra en la Pascua? En la Pascua se celebra la liberación del pueblo hebreo del yugo de una nación opresora que fue ¿quién? Egipto. Eso se celebra en la Pascua. Ahora, esta Pascua es una completa farsa en ese orden de ideas en cuanto a qué. Ellos están en ese momento bajo un yugo opresor, que es el yugo romano. Si esa es su expectativa, ¿no? Porque esa era la expectativa de ellos. Ellos celebraban la Pascua porque estaban esperando a que los liberaran de un yugo opresor en ese momento, en ese contexto social. Ustedes saben que a eso no venía el Mesías. Ya tendremos tiempo de explicarlo bien específicamente durante la predicación. Juan 12, 17 al 18 dice: y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Miren, acá está diciendo en el verso 18 y 19 del pasaje que estamos estudiando el día de hoy, está diciendo por qué gran multitud de personas en Jerusalén vinieron a recibirle, y lo van a recibir como lo recibieron. ¿Me comprenden? Dice: por lo cual también habían venido toda esa gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, ¿por qué tanta gente va a recibir al Señor como lo recibe? Por la resurrección de Lázaro. ¿Sí están comprendiendo lo importante de leer la Biblia
de manera expositiva. Ya no es el pensamiento nuestro de que es algo mágico. O sea, Dios nos convocó sin una razón. No, hay una gran razón. Un poco de judíos antes de la Pascua se fueron hasta Betania para ver con sus propios ojos al muerto podrido, levantado, cenando con el Señor y vivito y coleando. Pero por otro lado, gente que no alcanzó a peregrinar hasta Betania porque los coge la Pascua, se quedan esperando porque saben que el Señor va a bajar. Lo más probable es que el Señor vaya a la Pascua. Amén. Por eso hay gran multitud de personas esperándolo. Y por eso gran multitud de personas lo están esperando como un gran rey. No había dudas de que la muchedumbre estaba creyendo en su corazón, Él es el Mesías. Pero pastor nos acaba de decir que es una adoración falsa. Ya vamos para allá, porque queremos ver qué clase de Mesías pensaban ellos que era. Ellos pensaban que era el Mesías, el Cristo, el ungido, el que habían prometido los profetas. Ellos traían a memoria pasajes como estos, 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará mi reino. Ellos están diciendo, Él es el hijo de David. Y como David, ¿cómo era David? David no solo fue un rey, él también fue caracterizado porque en la guerra era aquí. Déjenme usar esta palabra. David era un sanguinario. A él le dicen, ¿quieres casarte con la hija del rey? Tráeme 100 prepucios. Y el man trajo 200. O sea, para traer 200 prepucios significa que mató a 200 filisteos, él solo. O sea, David que en el nombre del Señor acabó con naciones paganas. Eso es lo que tiene en la cabeza todo ese pueblo. Diciendo, Él es el rey prometido, el hijo de David, del mismo linaje. Y yo creo que trae el mismo temperamento. En el nombre del Señor nos va a librar del pueblo romano. Así que detenga Poncio Pilato. 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando ellos oyen estas promesas, tu trono será establecido eternamente. ¿De qué están hablando? Ellos están pensando de Jerusalén en esta tierra, el aquí y el ahora. Ellos no están pensando en el cielo, en la Jerusalén celestial, están pensando en el aquí y en el ahora. Están cansados de estar bajo un yugo opresor gentil. El hijo de David, como su padre, sin duda, sería un gran rey, guerrero y libertador. Entonces la muchedumbre está esperando y van a hacer una gran fiesta de bienvenida. Viene a pesar, ahora, Jesús llega a Jerusalén a pesar de que hay grandes voces de que lo van a matar. Ahora, para nadie era un secreto que a él buscaban para matarlo, a él lo buscaban. Dice Juan 11:53, así que desde aquel día acordaron matarle, y esto era de común acuerdo entre todos, y también el pueblo en general sabía esa orden, porque algunos decían, ¿será que va a bajar a la fiesta? Como lo están buscando para matar, ¿será que va a bajar a la fiesta? Entonces cuando ellos saben que Jesús viene en camino, que yo creo que la voz se corrió, y no había alcanzado a partir de Betania, cuando ya alguien había adelante corriendo diciendo, ¡ya viene! Yo creo que la gente decía, a pesar de que lo buscan para matar, ¿viene? Pues con razón, Él tiene poder para levantar muertos. Entonces Él no tiene temor de que lo maten porque tal vez aún Él. No sé si ustedes han jugado juegos de video. La otra vez vi a mi hija jugando Mario Bros. Pues lo que me llamó la atención fue que vi y tenía 50 vidas. O sea, en mi época no había eso. En mi época era con una moneda, 3 vidas. Y te mataban, a que meter otra moneda. Ella tenía 50 vidas. Pues esta gente de Jerusalén pensaba que el Señor era ese rey tipo David, pero ese rey tipo David que tenía eso, tenía créditos de vida. Porque si le hacían algo, o si le hacían algo a su ejército, él tenía el poder de levantar al muerto y seguir peleando. O sea, ¿quién puede con un ejército así? ¿Están entendiendo las expectativas que están teniendo locas el pueblo que le está recibiendo? Esa es la razón por la que hay una multitud y lo va a recibir como lo recibe. La gran mayoría suponía que él era esa clase de Mesías.
Juan 11:56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? La gente estaba a la expectativa, y cuando escuchan que él viene a la fiesta dicen, no, este hombre es admirable, su valor es admirable, su valor como el de David, pero claro, el hombre tiene poder para levantar muertos, entonces no tiene miedo de que lo maten. Entonces Jesús viene, y Jesús no está ignorando todo esto. Recuérdense que él es el que sabe los pensamientos de Simón el leproso cuando dice, Simón el fariseo cuando le dice, si este fuera profeta sabría qué mujer lo está tocando. Recuerden que él es el que en Juan 2 nos dice que él conoce los corazones de todos, y aunque esas personas desean creer en él no creía en ellos, ¿correcto? O sea, él sabe todas las cosas, él es Dios, él sabe lo que se está cociendo en Jerusalén. Él sabe la motivación con la cual está saliendo la gente, y a pesar de eso, él va. Él sabe que 4 o 5 días después, el mismo pueblo que lo alaba lo va a rechazar. Pero ¿qué hace él? Él va. ¿Por qué? Porque es su tiempo. Porque él no pone sus ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de ¿quién? De Dios. No había mejor momento que la Pascua para su sacrificio. Verso 12 y 13 de Juan capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús iba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Ahí dice algo más el verso 13, pero lo voy a dejar hasta allí. ¿Por qué? Porque quiero que entremos en contexto. ¿Qué significa recibir a una persona con ramas y palmas en las manos? Dicha muchedumbre, al recibirle al Señor de esa manera, era algo muy simbólico. Y era muy simbólico, ¿por qué? Porque esto ya había sucedido en otras oportunidades con alguien que entraba a Jerusalén, ¿ok? Y aquí voy a hablarles de la parte histórica. Voy a hablarles de un evento que sucede en los 400 años de silencio. Voy a hablarles de un evento que sucede entre Malaquías y Mateo, donde dice que nació Juan el Bautista, que fue un nuevo profeta. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, aunque aparece en el Nuevo Testamento, es el último profeta tipo que Antiguo Testamento, ¿ok? Pero entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años donde Dios no habló, donde Dios no pronunció palabra. Por eso lo que les voy a contar a continuación son eventos históricos de Israel, pero aunque vamos a leer Primera de Macabeos, al leerlo no lo vamos a tomar como escritura, porque eso fue escrito en esos 400 años de silencio, o sea que este texto no es que inspirado por Dios. Amén. Eso es bueno tenerlo claro. Lo leemos ¿por qué? Porque nos da un parámetro y un panorama que histórico, mas no es un texto inspirado. Primera de Macabeos hace parte de los libros apócrifos. El término apócrifo significa oculto, y significa que no tiene una inspiración divina. O sea, el hombre escribió humanamente lo que él veía. O sea, veámoslo más como un documento histórico, no como un documento que es inspirado, es decir, que no tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Amén? Hago la aclaración. Pues en esos 400 años de silencio que hay en la revelación progresiva de las Escrituras, hubo pueblos gentiles que tomaron Jerusalén, que tomaron Israel, que hicieron muchas cosas dañinas, que oprimieron al pueblo, y en medio del pueblo se levantó una familia que fue la familia de los Macabeos, que los liberó de ese yugo opresor. ¿Ok? Y cuando vemos esto, miren lo que dice Primera de Macabeos 13:51. Entró Simón es uno de los Macabeos, en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. ¿Cómo recibieron a Simón Macabeo en esa época? Igual que Jesús. Igual que Jesús. ¿Por qué? Porque veían que ese hombre los había liberado ¿de qué? De un yugo opresor. Pero ese yugo opresor era humano. Pero también vemos cuando su hermano Judas Macabeo derrotó a los sirios y purificó el templo. Miren lo que se dice también en Segunda de Macabeos 17. Por lo cual, llevando tirsos, ramas verdes y palmas, cantaban himnos al que los había favorecido hasta purificar el templo. Uno escucha esto y a uno le pasa eso.
Porque uno piensa que ellos están brindando una adoración primorosa, una adoración que no le habían rendido a nadie, ¿cierto? Uno piensa leyendo este pasaje eso, pero miren lo importante de meditar en el panorama y en el contexto histórico de lo que leemos. No era la primera vez que ellos recibían así a alguien. Ahora, cuando lo recibían así significaban que querían hacer de esa persona, lo querían hacer su qué, su rey. Pero yo les pregunto, ¿era la única vez que ellos quisieron tomar a Jesús y hacerlo rey? No, cuando Él multiplicó los panes y los peces también lo quisieron tomar y hacer rey. Y Él evitó esa situación, ¿por qué? Porque Él no quería ser ese tipo de rey. Pero no solamente textos apócrifos nos hablan de ese tipo de cosas. Hay un texto bíblico inspirado que nos habla de un recibimiento similar. Y está en Apocalipsis 7:9. Miren lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ¿y con qué? Con palmas en sus manos. ¿Qué diferencia esto del otro? Diferencia que lo que está hablando Apocalipsis 7:9 es una verdadera adoración. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 7:9 los que adoran al Cordero sí saben quién es Él. Amén. De hecho, esas personas, si tienen vestiduras blancas, no es porque han sido justos, han sido porque al saber quién es el Cordero, por obra de Dios en ellos mismos que les da esa capacidad de conocer al Cordero, el Cordero es el que los purifica. Maravilloso, ¿cierto? La muchedumbre de gran gente recibía al Señor como un rey libertador, lastimosamente. Aunque lo tenían enfrente, eran ciegos y no veían verdaderamente su milagro. Verso 13, ahí sí continúo porque se los voy a leer de corrido. Dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo. Continúa diciendo el verso 13: y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No solo fue que tomaran ramas, palmeras, no. También ellos dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es esto de Hosana? ¿Qué significa Hosana? Hosana es el resumen del Salmo 118, 25 y 26. Miren lo que dice el Salmo. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El Salmo 118 era bien conocido por la muchedumbre que se agolpaba en Jerusalén, pues es parte de lo que se conoce como el Jalel, una serie de salmos que se cantaban en medio de la fiesta de la Pascua, después de la comida pascual, y que precisamente terminaba con este salmo. No sé si ustedes se acuerdan que alguna vez les expliqué en la Cena del Señor cómo se practicaba la Pascua. ¿Se acuerdan que les decía que primero tomaban vino, luego cantaban unos salmos, luego comían el cordero, luego cantaban otros salmos, luego comían las legumbres amargas y luego otro salmo? Ese se llama el Jalel, toda la serie de salmos. El último salmo que ellos cantaban era este, el Salmo 118. Cuando volvemos a leer este relato de los macabeos, vemos también que en dicha ocasión, sin duda, se debe haber hecho ese canto. O sea, cuando llegó Simón o Judas Macabeos, ellos también les cantaron el mismo salmo. Entonces quiero que ustedes se den cuenta que no es que ellos estén comprendiendo lo que están haciendo, se lo cantaron a varias personas. Ahora, el Salmo 118 es un salmo altamente ¿qué? Mesiánico. Jesús no era otro Simón, otro Judas al que se le canta por cantar. En Cristo se está cumpliendo esa promesa. ¿Me comprenden? Entre cantos de alabanza, con palmas en las manos y al son de arpas y platillos, decía un historiador acerca de lo que sucedía con Simón y Judas, cantaban himnos y cánticos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Llevaban tirsos, ramas verdes y palmas, cantando himnos al que los había favorecido hasta purificar su templo.
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Poco a poco la misma escritura nos va desilusionando con lo que está pasando en ese evento. Hosana es la transliteración de la expresión sálvanos ahora. Eso significa Hosana. Hosana es la transliteración de eso. Sálvanos ahora. Cuando ellos le están diciendo Hosana, 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 ellos están diciendo es sálvanos, sálvanos, sálvanos. Exclama una petición de ayuda. Exclama una ayuda inmediata que necesita. Señala que la ayuda había llegado en la persona de Jesús. Ahora tú me dirás, bueno, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que ellos hicieron? Pues la dinámica como la hicieron y sus motivaciones estuvo mal. Pero escúchenme bien, Jesús es digno de gloria. Y Él mismo dice, si estos no me adoran, las piedras clamarán. No sé si hemos reflexionado en esto. Como la Escritura dice que en los postreros tiempos toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Y cuando dice toda, es tanto creyentes como ¿qué? Como incrédulos. Y mucha gente que se va a perder reconocerá que Jesús es Dios. Ojalá que adoremos al Señor del costado correcto, ¿no? Juan 12, verso 13 dice, y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero le añaden algo. El Salmo decía hasta ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ellos añaden algo. ¿Qué le añaden? El Rey de Israel. O sea, ¿qué hacen ellos? Ellos le añaden a la Escritura. Ellos no se quedan con el Salmo, para ellos el Salmo no es suficiente. Ellos de una vez lo denominan el Rey de Israel. Esto es un agregado, esto no hace parte de ese Salmo, porque es la expectativa de ellos. Jesús sin duda es el Rey. Pero cuando ellos expresaban, añadiendo el cántico, que es altamente mesiánico, el Rey de Israel, debemos entender lo que están expresando. Ellos lo que están expresando es, tú eres nuestro Rey, ninguno otro lo es. Ningún otro. Pero no habían hecho lo mismo con Judas. No habían hecho lo mismo con Simón. Ellos tenían un corazón como algo volátil, ¿no? Ahora, hacer esa declaración en el tiempo en el que están era altamente peligroso. Decir, tú eres nuestro Rey. Cuando ellos estaban bajo el gobierno romano, ¿saben qué es eso? Una pena de muerte para el Señor Jesús. William Barclay nuevamente dice, este era el salmo del conquistador por excelencia. Sin duda, cuando la multitud cantaba este salmo, estaba dándole la bienvenida a Jesús como el libertador ungido, el Mesías esperado. Y no hay duda de que le recibieron como conquistador. Para ellos sería una cuestión de tiempo al que sonaran las trompetas llamando a las armas. Y la nación de Israel se lanzaría a la tan esperada victoria sobre Roma y el mundo entero. Ellos están como Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Conquistar el mundo. Ellos no están pensando en una redención del pecado. Ellos están pensando en conquista en ese tiempo, aquí y ahora. Ahora, si entendemos el ambiente que había allí, en ese momento también William Hendrickson dice esto. La multitud agitó ramas de palmas en muestra de regocijo y triunfo. Ahora, por fin, la victoria de prosperidad, salvación, concebida en términos terrenales, parecía segura, o sea, era un hecho. Ya listo, Él llegó, ahora sí nos lanzamos a la guerra. Porque si Jesús resucitó a alguien que había estado muerto 4 días en la tumba, ¿cuáles eran los límites de su poder? Bajo el líder de esta clase, podían sacudir incluso a un reino como los romanos, que fueron muy poderosos en su época. Ese era el pensamiento de las multitudes. Por esa razón están agitadas, por esa razón lo están recibiendo, porque lo están recibiendo un Mesías conforme a lo que ellos consideraban, conforme a su corazón. ¿Alguien puede ver esta escena, como nos pasó a muchos de los que estamos aquí, y malinterpretamos lo que sucedió? Maravilloso. ¿Cuántos seguidores tiene el Señor? Pero les pregunto, ¿eran verdaderamente discípulos del Señor? ¿Ellos tienen una concepción correcta de quién es el Señor?
Nosotros no podemos perder de vista el propósito del Evangelio de Juan, que lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no ha escrito en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. Listo, ellos creen que es el Cristo, un Cristo amañado, pero dice, el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice el propósito de Juan? Dice, y para que creyendo en él, ¿qué? Tengas vida en su nombre. ¿A dónde apunta el propósito del Señor? A la vida eterna. Y eso es lo que distorsiona totalmente la adoración. Ellos no están buscando vida eterna, están buscando vida, prosperidad aquí y ahora. Un Mesías como el Cristo, con un propósito determinado, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre, no era lo que ellos estaban esperando. Y por esa razón, solo les tomará 4 días. ¿Para qué? Para decepcionarse de Jesús. Escúchenme bien. Personas que llegan con esas expectativas a conocer al Señor, Él es el que me solucionó la vida aquí y ahora. Lo más probable es que esa persona termine desilusionándose del Señor Jesucristo. El pueblo judío se había afianzado en las promesas de los profetas que resaltaban el papel del rey Mesías. Pero ellos no están entendiendo el problema del ser humano. ¿El problema del ser humano cuál es? El pecado. Y ellos habían perdido de vista el propósito con el cual se había gestado la promesa del Mesías. ¿Cuándo se gestó la promesa del Mesías? Génesis 3:15. De la simiente de la mujer se levantará uno que acabará con la obra que produjo el pecado. ¿Me comprenden? Ellos están perdiendo de vista de dónde se concibió esa promesa. ¿Por qué el Señor por primera vez en el protoevangelio, en la profecía más antigua que habla del Mesías, que es Génesis 3:15, ¿por qué promete un Mesías? ¿Por qué todo un plan de un Mesías? ¿Por qué? Para sacar de su condición de pecado a los escogidos de la humanidad. ¿Me comprenden? Ellos están perdiendo de vista eso. Ellos están perdiendo de vista las Escrituras. Y por esa razón ellos no podrán adorar al Señor en espíritu y en qué. No lo podrán hacer. Ahí está el Señor Jesús ante esa cena. Una muchedumbre de pueblo lo está honrando como lo que Él era, el Mesías, el Cristo, el Rey. Pero no el Mesías, ni el Cristo, ni el Rey que Él es. Un problema temporal, no es el problema verdadero de los seres humanos. Y hoy, al día de hoy, muchas personas asocian sus problemas en esa misma área temporal. Piensan que el Señor vino fue para solucionarles su enfermedad, su escasez económica, una familia en crisis, y pierden de vista el verdadero propósito del Evangelio, que es la vida eterna. Y ahí está el Señor Jesús en esa escena. ¿Entrará y aceptará esa alabanza y esa adoración? ¿Será que Él va a entrar y no hará algo al respecto? Pero Él va a hacer algo que los verdaderos discípulos, tal vez no en ese momento, pero más adelante comprenderán por qué lo hizo. Y es como una protesta a lo que está sucediendo. ¿Cómo entraría un rey victorioso por una ciudad que Él quiere tomar? ¿Cómo entraría? Entraría con un caballo, entraría con una espada desenvainada, como mostrando el poder que tiene, ¿cierto? Pero ¿cómo va a entrar el Señor a Jerusalén? Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temáis, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino, hijo de asno. Jesús entra a Jerusalén como está profetizado que el Mesías entraría. Yo creo que ya con eso, ya algunos, en lugar de dar una lectura, dicen: ¡ay, sí! Eso lo dice Zacarías, ya lo vamos a leer. Eso lo dice Zacarías, que iba a traer un asno. Yo creo que más de uno lo vio traer un asno y como que, no sé, sería como ir a una boda en tenis, algo así, o sea, sería como ir a una fiesta de etiqueta informal o con, ¿cómo le dicen aquí a las bermudas? Sí, bermudas, es que creo que le decían mochos. Es como ir con mochos a una fiesta de etiqueta. ¿Un burro? ¿Un asno?
Pero miren lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que Jesús no está cumpliendo las expectativas de la gente, está cumpliendo las expectativas ¿de qué? De la Escritura. La entrada del Mesías a Jerusalén debía ser de esa manera, pero no las expectativas de esa muchedumbre de gente. Porque la muchedumbre solo ha traído de las Escrituras lo que ellos desean. Y eso es lo que está pasando en esta época, manosear la Biblia. Tomo esto, quito aquello. Y ese acto del Señor, entrar con un asnito, no lo entendieron. No lo entendieron. La esperanza mesiánica tiene solo un propósito, solo uno. El Señor que está buscando con su entrega sacrificial. ¿Saben qué está buscando? Él no está buscando guerra, Él está buscando ¿qué? Él está buscando paz. ¿Sí ven lo contrastante que es ese Mesías? Él no viene empuñando espada buscando guerra, Él está buscando paz. ¿Pero paz con quién? Paz con Dios. Porque ¿cómo está el ser humano al estar en pecado? Está en guerra con Dios. Pablo llama a todos los seres humanos nacidos antes de ser regenerados por la obra de Cristo, los llama hijos de ira, lo mismo que los demás, hablando a todos nosotros los creyentes. Nos dice que antes éramos ¿qué? Hijos de ira. Antes de nacer de nuevo éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque éramos dignos de la ira de Dios. Cuando escuchamos el término salvación, algunas personas piensan que salvación es, no, el Señor me salvó del diablo. No, el Señor no me salvó del diablo. Dios me salvó de Él mismo, de su ira santa. ¿Y por qué nos va a salvar de eso? Porque no podemos agradar a un Dios santo estando nosotros en pecado. Nuestro verdadero problema es el pecado. Y el Señor vino ¿en qué? En paz. Pablo lo llama a esto el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el verdadero problema del hombre, el pecado, la enemistad con Dios, la separación. ¿Ya que venía el Señor? Era un rey, es verdad, era el Mesías, es verdad, era el Cristo, es verdad, pero no venía en guerra, venía en ¿qué? En paz, a traer paz a los hombres. ¿Quién tiene paz? A los que se les ilumina el verdadero evangelio y comprenden, necesito un Salvador. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es un hecho, ese es el problema. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es nuestro estado. Pero ellos no percibían que ese era su problema. Y a nosotros nos fascina este texto. Este texto lo veíamos el viernes en Teología Sistemática, ¿no? Y también se lo hablaba a alguien esta semana, este fin de semana. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Texto que todos nos aprendimos de primerazo cuando nos convertimos en cristianos, porque es que llama mucho la atención. Y nosotros dejábamos de lado el deleítate a sí mismo en el Señor. Solo nos quedábamos con qué partecita. Él concederá las peticiones de nuestro corazón. La única manera que el Señor conceda las peticiones de mi corazón es que yo me deleite en Él. John MacArthur dice: si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú puedes pedirle al Señor lo que se te dé la gana. Ahora, si tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, si tú y yo nos deleitamos en el Señor, no vamos a pedir lo que se nos dé la gana, vamos a pedir solo según su voluntad. Y por eso podremos pedir lo que queramos, porque sabremos que no vamos a estar yendo en contra de su voluntad, porque ya no seremos nosotros los dioses o los señores de nuestro propio ser, sino que viviremos siempre en sintonía con la voluntad de Dios.
Eso no es lo que está pasando en ellos. Aunque están cantando, aunque están levantando palmas y todo esto, en verdad no se están deleitando en el Señor. Se están deleitando en su propia idea de quién es el Señor. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Miren, la ceguera era tal que aún ni siquiera los discípulos alcanzaban a comprender. Porque los discípulos también, a veces nosotros como que idealizamos a los 12, pero aún los 12 también tenían esa misma idea de Cristo. Miren lo que les dice Hechos 1:6. Hechos 1:6, ya el Señor resucitó, ya el Señor está con ellos reunidos. Y miren lo que le preguntan los 12. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como que el Señor le dice al Señor: llévame ya, asciéndeme ya. Ya haciendo, estos son imposibles. Ya habían visto al Señor resucitado, ya habían visto todo, habían visto las promesas consumadas y siguen con la idea en sus cabezas de que un reino aquí y ahora. Pero ¿por qué eso está en la Escritura? Para que nos demos cuenta que el ser humano es que incapaz de comprender el plan de Dios si no actúa quien en él, el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:6 aún no había llegado. A mí Dios me muestra que en Hechos 1:6 todavía no había sucedido Hechos 2. Y en Hechos 2 es ¿qué pasa? ¿Qué? El Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa con ellos? Entendieron las Escrituras. Entendieron lo del pollino. Entendieron todo. Entendieron la necesidad. Entendieron que Cristo tenía que morir. Por eso cuando ellos predican el Evangelio luego dicen: era necesario que el Cristo padeciese, que se cumpliesen las Escrituras. Por eso es que aparece eso allí. Por eso es que dice el verso 16: estas cosas ni siquiera sus discípulos las entendieron al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que les había sido hecho. Ahora, no que el Señor fue glorificado y ya se acordaron, no. Fue glorificado y ¿qué pasó? La venida del Espíritu Santo, amén. Porque el Espíritu Santo nos ilumina las Escrituras. Esto es maravilloso. Pero lo terrible es que hoy día miles proclaman a Jesús el Mesías como el Salvador de sus vidas, es verdad, pero no exaltan lo que las Escrituras dicen. Su hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, le añaden el Rey de Israel. Esto es triste. Ya estamos terminando el pasaje. ¿Cómo comenzamos hoy el sermón? Hoy comenzamos el sermón diciendo que Jesús llora mientras todos lo aclaman. ¿Entienden el cuadro dramático? Ustedes entienden que Dios llora mientras sus supuestos seguidores celebran. Ese es el verdadero drama, no solo de esa época, sino de la iglesia actual. La iglesia actual anda en no sé qué términos, anda encantada de sí misma. Yo por 10 años, o más, con 16 años, canté una canción que se llamaba así: La entrada triunfal del Rey. Y la cantaba a voz en cuello, yo me sentía adorando al Señor. Y de hace 2 años para acá, cuando empezamos a tener una teología bíblica y a entender lo que el pasaje decía, yo lo único que puedo decir era: Dios mío, qué ignorancia. Perdóname porque adoré lo que no sabía. Perdóname, Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos lo que es en este día para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tu enemigo te rodeará con vallado y te sitiará, porque todas partes te estrechará y te derribará a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará piedra sobre piedra. Y cuando conozcáis el tiempo, porque no conociste, el tiempo de tu visitación. Y miren esto:
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben por qué lloraba Jesús? Jesús lloraba porque esa ciudad que en ese momento se alegraba iba a ser destruida. E iba a ser destruida, ¿por qué? Porque ellos no entendieron que el Mesías pasó por ahí. Hay mucha gente que al día de hoy canta al Señor alabanza, y el Señor, al verlos cantar alabanzas, llora. Porque aunque sabe que cantan alabanzas, su final será el infierno. ¿Qué le espera a alguien que no entiende qué obra vino a realizar Jesús? No solo a ustedes, hermanos, aquí, sino a los que ven la predicación. Como dice Pablo, el Evangelio no se basa en que el Señor me sane, me prospere, me bendiga, me arregle el matrimonio. Hermanos, a los que están aquí y a los que nos ven en el video, como decía Pablo, les rogamos, reconcíliense con Dios, reconciliarnos con el Señor. Esa es la médula del Evangelio. Por eso les digo, reconcíliense con el Señor. Ese Señor que llora sobre Jerusalén, porque no entienden, porque están envanecidos. ¿Y por qué al día de hoy, hermanos, cada siervo de Dios, cada predicador le ruega a la gente que se reconcilie con Dios? Lo hacemos porque luego de que mueras no habrá oportunidad. Y aunque el Señor vino en un pollino hijo de asna, en paz, en esa época, y mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de reconciliarnos, dice Apocalipsis que Él volverá, pero esta vez no volverá en paz, sino volverá ¿cómo? En juicio. Apocalipsis 19, 11, 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Ya no viene en un pollino, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir, ya no para sanar, para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos, os rogamos, reconcíliense con Dios. No es fácil. No es fácil uno tener que confrontarse a las Escrituras y reconocer: por años he rendido una adoración falsa al Señor. No es fácil. No es fácil. De hecho, es imposible sin la asistencia del Espíritu Santo. Algunos verán esta predicación y se escandalizarán. Pues si te escandalizas, te estás escandalizando de las Escrituras, porque no he estado hablando de mi concepto, sino de lo que la Biblia dice. Y es un hecho que el Señor lloró mientras todos cantaban. Terrible sería que por no volvernos a Dios, mientras todo el ejército celestial se alegra, los que no aceptaron la verdad de quién es el Cristo lloren. Hermanos, reconciliémonos con el Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos abre los ojos. No es fácil, Señor, no es fácil. Pero gloria a ti, sea todo hombre mentiroso y solo Dios sea veraz. Te damos gloria a ti, Señor. Tal vez no tenemos palmas en nuestras manos. Tal vez no batemos ramas. Tal vez no tendemos nuestros mantos para que tú pases. Pero rendimos nuestras vidas ante ti en una modesta oración, Señor. Nuestro culto racional es este: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Todo nuestro ser.
Nos rendimos a ti, Señor. Que tu palabra siga, Señor, mostrándonos la verdad para poderte adorar en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.